Bueno, muy bien. Entonces, en la parte 1 del video hablábamos de que, estamos de resumen, de que teníamos un circuito muy grande, ¿sí? Que puede ser interpretado por esta resistencia, una tarjeta electrónica como tal, y que cuando íbamos a conectar otro elemento, el acoplamiento no nos daba porque resulta que la corriente se atenuó totalmente. Entonces, ¿cómo se atenuó la corriente? Pues básicamente, si esta resistencia es muy grande, pues no me va a dejar pasar la corriente para el LED, aunque hayan 3.6 voltios, con lo que enciendo el LED no me va a funcionar. ¿Qué hay que hacer? Amplificar la corriente. Entonces, sacamos este mismo circuito, fuente de 3.6, resistencia de 100 kilo ohms. Este LED lo reemplazábamos por este transistor, el cual le va a amplificar la corriente, y el LED, y por medio del transistor, ¿qué va a haber? Una tierra cuando la base se excite. ¿Listo? Cuando la base entonces se excite, va a pasar tierra hacia el LED, y el LED por encima, entonces, ¿qué va a haber? La misma fuente que tenía, que en este caso sería esta resistencia de acá, ¿listo? Sería esta parte de acá, parte positiva. Muy bien, entonces veíamos esta parte de acá y decíamos de que en este caso el transistor, en este caso era amplificado aproximadamente 276 veces la señal de entrada, es decir, 276 por 0.02 me va a dar 5.5 aproximadamente. ¿Listo? Entonces, eso es un factor, les voy a colocar en el foro de discusiones, cómo se mide el beta del transistor, para que ustedes me compartan, ¿sí? Compartan sus conocimientos con los otros compañeros. Básicamente, es el factor de multiplicación, ustedes extienden más cómo lo miden, cómo se puede medir con el multímetro, y me dice tanto con respecto a la fabricación. Listo, por defecto lo trae. Pero resulta que si yo me voy a ese elemento, y le doy doble clic encima, entonces vamos a notar de que no hay forma de editar ese factor de multiplicación que se llama el beta, ¿sí? Forward beta, como dice en el programa. Entonces yo por aquí tenía un elemento que saqué, que se llama el elemento NPN, ¿sí? El NPN activo, que es un transistor. Voy a sacarlo acá y lo voy a colocar encima. Miren el truco, por si no lo sabían. Miren el truco, lo coloco encima y él dice que si lo quiero reemplazar, le digo que sí. Y mire que ya me colocó el NPN. ¿Qué características tiene? Entonces me dice, ¿usted quiere colocarle un beta al transistor? O sea, un factor de multiplicación. Sí. Quiero que vean esto. 276 era el que tenía el transistor anterior. ¿Y qué corriente estaba marcando acá? ¿Sí? Más o menos como 5 punto algo. 5.5. Ok, listo. Voy a colocar ese beta del transistor un poquito más grande para que hallemos esa formulita. Voy a colocarlo de 400 para que ustedes vean cómo amplifica la corriente aquí. Con la misma corriente de entrada 0.02, miren que ya amplificó la corriente. Estaba como en 7 y amplificó a 11. Listo. Es exactamente el mismo circuito. ¿Qué pasa con esto? En el simulador lo puedo hacer, pero el coeficiente de fabricación lo trae el elemento por defecto. Se dice que en promedio debe estar como entre unos 100 y 400, aproximadamente 100 y 300 debe estar el factor de multiplicación, pero si ustedes quieren amplificar, doble amplificación, entonces sería ya colocar dos de estos transistores en cascada y ya puede ser un motivo para más consulta de ustedes, ¿listo? Para que profundicen un poquito acerca de él. No solamente existe ese transistor, este es el BJT, entonces hay otros tipos de transistores, están los MOSFET, están los JFET, están hay uno que se llama Darlington a propósito de las cascadas. Bueno, otros que ustedes van a ir consultando, ¿listo? El IGBT. Muy bien. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Simplemente voy a colocar dos formulitas. Miren, voy a rayar acá sobre esto. Voy a rayar un poquito. Resulta que aquí en esta parte viene una corriente que va entrando a esta resistencia y esa corriente se llama corriente de base. ¿Listo? Esa es la corriente de base. ¿Listo? Y por aquí circula otra corriente, ¿sí? Circula otra corriente que se llama la corriente de el colector. De hecho, esta corriente del colector se vuelve casi que igual que la corriente del emisor, siempre y cuando la base esté excitada, o sea, esté polarizada la base. ¿Listo? Como quien dice, el circuito esté cerrado. Entonces, esta corriente del colector es casi igual a la corriente del emisor. Este es el colector, recordemos que este es el colector, esta es la base y este es el emisor. ¿Listo?
y este es el emisor. Muy bien. ¿Qué pasa entonces con esto? ¿Cómo relaciona la corriente de base con respecto a la corriente del colector, que es básicamente el beta del transistor? Entonces, para este caso voy a borrar mis dibujos, ya vimos entonces cómo van a transitar esas corrientes, y voy a sacar un texto, mírenlo acá. ¿Cómo relaciono yo la corriente de base con la corriente del colector? Bueno, no voy a sacar el texto de acá, sino que lo voy a sacar directamente desde el programa. ¿Listo? Desde el programa. Saquémoslo acá. ¿Sí? La corriente del colector, estas formulitas de entonces les quedan a ustedes para cuando le quieran cacharrear un poquito. Es la corriente de la base, tantas veces como diga. Entonces, miren, ¿quién es más grande, el colector o la base? Obviamente es el colector. ¿Por qué? Porque si yo digo, este beta vale 10 veces, entonces 10 por, digamos, 1. 10 por 1, entonces sería 10. Entonces este sería 10 y este sería 1. Ah, pero es que ya digo 10 por 10, entonces 10 por 10 es 100. La corriente del colector es 100 veces, es 10 veces mayor a la corriente de la base, ¿listo? Y así sucesivamente con respecto a esta formulita. Esta es la formulita entonces cuando uno ya conoce cuál es la carga, ¿sí? Cuál es la corriente de la carga. Entonces uno dice, listo, es tantas veces como me diga el beta del transistor. Recuerden, consultar cómo se mide el beta del transistor. Y ya de ahí entonces sé cuánto es que me va a amplificar a la carga. ¿Listo? Voy entonces a colocar otro textico por acá para colocar otra fórmula. Resulta que si ustedes notan, y de pronto ya analizado un poquito en circuitos en análoga, este circuito que está acá así, con medidor de corriente y todo, se llama una malla. Miren, este circuito que está acá cerradito, todo cerradito, se llama una malla. Resulta que yo al principio les dije, miren, si es una malla, ¿qué voy a encontrar yo en esa malla? Pues obviamente, este es un medidor, es como si fuera una línea, como si hubiera una línea acá. Eh, voy a hacer una cosa para que no nos perdamos. Voy a eliminar este miliamperímetro. Sí, lo voy a colocar acá derecho para que vean esta mallita, ¿Qué voltajes tiene la mallita? Tiene 3.6. Aquí hay un voltaje que se queda en la resistencia, ese se llama resistencia de base, ¿sí? La resistencia de base. Y hay otro elemento que sería un diodo. Yo al principio de la clase dije que el transistor estaba conformado por dos diodos, ¿sí? Entonces, si solamente me baso desde acá hasta acá, entre este pin y este pin, voy a encontrar un diodo. Otro dato importante, ¿cuánto consume? ¿Cuánto es el voltaje que consume un diodo de silicio? Entonces, es otro dato que les voy a dejar para que lo investiguen, es menos de 1 voltio, ¿sí? Para que lo sepan, menos de 1 voltio. Eso es lo que van a encontrar acá, el voltaje de la fuente, el voltaje de la resistencia que excita la base y el voltaje de emisor y base, ¿sí? Voltaje entre emisor y base. Entonces, mírenlo ahí. Si yo despejo esa formulita, se las voy a dejar a ustedes, solamente no voy a empezar a hacer cálculos ni nada, sino que es para que después le echen un poquito más de cabeza. Entonces, voy a encontrar de que mi resistencia de base como tal es igual a lo siguiente. Formulita muy sencilla, resistencia de base es igual a, o sea, ¿cómo tengo que limitar yo ese transistor para que funcione con la mínima corriente necesaria para que funcione la carga? Entonces, la resistencia de base es igual al voltaje de la fuente menos, como les digo, esa formulita les queda a ustedes, no, en este caso no la tenemos que aplicar, pero el voltaje de la fuente menos el voltaje que haya entre base y emisor, que es el voltaje del diodo, ¿sí? Todo eso sobre algo que se denomina la corriente de base. ¿Listo? Y ya con eso entonces tendríamos las dos formulitas que representan, con las cuales yo puedo calcular cualquier cosa en este circuito, ¿sí? Cualquier cosa, lo que yo necesite, la resistencia de base, o necesito la corriente de la base, o necesito los voltajes, ¿sí? De hecho los voltajes los tengo siempre, el voltaje no debería de variar mucho. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, ese es el circuito que tendríamos que hacer en base a este circuito. Voy a colocar otra vez a simular.
¿sí? 11.1. Ah, que es que yo quiero aumentar un poquito más esa corriente, entonces coloco un beta más grande, coloquemos un beta de 500, que realmente no sería como muy bueno para para un transistor real, ¿sí? No sería un beta confiable. 13.8 y aumentó la corriente, ¿listo? Muy bien, con los mismos 3.6 voltios. Idealmente, entonces debería de estar pasando 20 miliamperes, de 20 a 30 miliamperes para que este LED encienda en su plenitud. Si es un LED de chorro, ¿sí? Un LED de chorro normalito. Bien, ¿a dónde entonces vamos a ir? Con este señor ya comprobamos de que el transistor sí amplifica corriente. Si la señal viene de un transistor, miren, piensen en esta señal que no venga de una fuente, ni de ese circuito grande que hablamos al principio, sino que viene de una señal muy débil de algo, una señal quizás de temperatura, de sonido, de una señal muy débil en corriente. Entonces lo que hago yo es amplificarla para poder ver funcionar algo. ¿Sí? Si fueran ondas de sonido muy leves, entonces yo acá podría tener microamperes, perdón. Entonces, yo coloco un transistor en cascada con otro para que acá me saque miliamperes. Y yo con miliamperes ya puedo hacer otras cosas. Ah, que es que no solamente amplifique corriente, entonces uno con otro circuito amplificó voltaje. Y todos los elementos electrónicos puramente analógicos tienen todo lo que les estoy diciendo. Todos los elementos que hemos visto, listo, diodos, transistores, amplificadores operacionales, que es con lo que seguimos. Y circuitos mixtos, obviamente. Muy bien, voy a irme entonces directamente a esta aplicación, en la cual tengo por acá arregladita. Montar este mismo circuito. Acá exactamente igual, montaron el colector, pero ustedes van a hacer este mismo circuito. ¿Qué tenemos acá? Entonces tenemos un sensor que se denomina un sensor PIR, ¿sí? Que es un sensor de movimiento. Ese sensor solamente tiene una alimentación, que es alimentación negativa y positiva, mírenla acá, a 12 voltios. El circuito está a 12 voltios. Y, y una señal que genera él cuando interprete el sensado, o sea, el movimiento. Este sensor como tal es un sensor de movimiento. Lo que pasa es que él no funciona solo, tiene que tener una conmutación, y la conmutación la vamos a hacer con un transistor en la cam. Entonces, ¿qué vemos acá? Un direccionamiento con un diodo LED, un filtrado, ¿sí? Un filtrado con un capacitivo para evitar los rebotes cuando el sensor, digamos, para que sea más preciso. Vemos por acá una resistencia de ¿qué? Mírenla, resistencia de base, exactamente la misma que tenemos allá. Tenemos un circuito donde ya consideramos la carga no en el colector, sino en el emisor, vuelvo y repito, puede estar aquí en vez de aquí, toda esta parte de abajo. Y vemos también un diodo de propósito general, o sea, un diodito como este, un 1N4148, ¿sí? No se alcanza a ver muy bien la referencia, pero puede ser este mismo, listo, para que lo tengan en cuenta. Puede ser este mismo, un diodo de propósito general. Y por acá encontramos un diodo LED con una resistencia de 1K. Ojo con este capacitor porque es polar, o sea, electrolítico, positivo y negativo. Ya lo vamos a sacar en el Eagle. Y por acá encontramos un elemento que quizás es nuevo para nosotros. Bueno, no tan nuevo porque ya hicimos una práctica con un temporizador on y off, entonces tenía uno de estos. Lo que pasa es que ahorita lo vamos a diseñar. ¿Cómo se llama este? Un relé. Recuerden que es un accionamiento electromecánico, el cual cuando recibe por acá una corriente en esta bobina, entonces jala unos contactos mecánicos, físicos, listo, y él se escucha, tac, tac, y se escucha como conmutar. Pilas con esto, porque resulta que para nosotros este sensor no va a ser más que la misma alimentación con un pin de más. Mírenlo acá, miren que él va directamente a la alimentación. ¿Y cómo organizo yo, cómo le coloco yo la alimentación a una tarjeta electrónica? Así piensen que este es mi celular, es una tarjeta electrónica. ¿Cómo hago yo para ingresarle el voltaje de esa tarjeta electrónica? Por medio de unos terminales. Listo. Si esto no tuviera la batería, si esto no tuviera la batería, entonces yo voy a encontrar unos terminales para conectarle la batería. Listo. Lo mismo va a tener esa tarjeta electrónica. ¿Cuáles van a ser los terminales? Van a ser estos tres, miren, el que dice output, el que dice B+, y el que dice B-. A partir de ahí se distribuye todo el circuito. Y no voy a tener una bocina, sino que también voy a tener un terminal solamente con dos entradas. Entonces miren otra vez, resumen. Este mismo circuito, transistor, que acá me dicen la referencia BC337, vamos a ver si lo encontramos allá, si no lo cambiamos por el 548 que también sirve. Y entonces vamos a tener un conector de 3 entradas, un conector de 2 entradas y todos los elementos que se necesitan para hacer este diseño. Muy bien.
Entonces, ahora sí, voy a ir directamente al Eagle, ¿sí? Voy a dejar, bueno, sí, este ya está desconectado. Voy directamente al Eagle. Y voy a sacar algunos elementos que ustedes necesitan para hacer ese diseño. Los voy a interconectar algunos y recuerden de que lo que necesitamos es que no hayan cortos, que no se crucen líneas entre elementos que no van pegados. Ya hicimos un diseño que fue con un circuito mixto, ¿sí? Hicimos un diseño con un circuito mixto. Entonces, aquí es, digamos que a modo de repaso lo que vamos a hacer. Muy bien. Vamos a sacar, recuerden, File, New, esquemático, File, New, esquemático. Sí, vamos a ir entonces acá. Recuerden que la librería de este señor es mucho más amplia, mírenla acá. Por favor, después revisa nuevamente el video y lo intentan hacer. Vamos a esperar a que ahora es un poquito pesada, sí, a ustedes también les va a pasar lo mismo, porque es bastante pesada. Yo diría que quizás posiblemente tenga 1.000.000 de elementos, quizás hasta más. Sí, puede tener hasta 1.000.000 de elementos, quizás sí. Entonces, recuerden que como es tan amplio, entonces se van a buscar los elementos con doble asterisco. Voy a sacar primero que todo un LED. El LED se encuentra como LED 5mm. ¿Sí? LED 5mm. Mírenlo acá. Es el primero que aparece por aquí. A ver. Por aquí. Sacamos, recuerden sacar las librerías, miren, recuerden sacarlas. LED 5mm. Mírenlo ahí. ¿Sí? Voy a decirle OK. Y ahora, ¿cuántos LEDs tengo yo en el circuito? Entonces voy a ir a mirarlo. Tengo uno solo, mírenlo acá, uno solo. Y dijimos de que este 1N4148 va a ser este mismo. Entonces voy a sacar estos otros dos diodos. ¿Listo? Voy a sacar esos otros dos diodos. Listo. Vamos a darle escape, y ya puedo ir otra vez a la librería, doble asterisco, entre doble asterisco. Voy a sacar 1N4148. 41, 48. Si no está, puede ser reemplazado. Listo, sí está. 1N41, 48. Pilas con esto. Quizás, no. Si les aparecen pines que no sean de este tipo, así redonditos, entonces recuerden que son SMD, no me sirven. Tienen que ser de este tipo, pines de este tipo de inserción. THT, voy a sacar cualquiera de los dos, ¿sí? Voy a sacar, por ejemplo, este. Y le voy a dar OK, listo. ¿Cuántos necesito? Dos. Listo, dos. No lo voy a hacer, ustedes sí lo van a interconectar. ¿Sí? Yo solamente voy a sacar los elementos, voy a interconectarlos en desorden, ustedes sí lo deben hacer con la misma topología que muestra acá. Y, ¿qué más necesito? Necesito resistencias. Entonces la resistencia, recuerden que la saco escape, la saco de REU o RUS. REU es la que yo más utilizo, ¿sí? La europea. Y voy a sacar una resistencia de 7.5 milímetros. Abro la librería de ese guioncito. Abro la librería y el que diga 7.5 milímetros, mírenlo acá. ¿Listo? OK. ¿Cuántas resistencias necesito? Una, dos y no más. Una y dos. ¿Listo? No más que eso. Entonces, listo. Vuelvo al Eagle. Y necesito dos resistencias. Muy bien. Listo. ¿Qué más necesito? Necesito un transistor, que en este caso me dicen que es un transistor BC337, ¿sí? BC337. Voy a sacarlo. Si no, entonces saco el 548. BC337. Listo. Entonces parece que sí está. BC337, mírenlo acá. Es un transistor de juntura bipolar. Sirve también un 2N2222, son 3904. Voy a sacar este que sale por defecto, le voy a decir OK y listo. Voy a sacarlo por acá. Listo. ¿Cuál más necesito? Necesito LED, resistencias, ya las tengo. Necesito un capacitor electrolítico. Pilas con este, 220 microfaradios. Lo que se debería de hacer, idealmente, es ir a mirar la placa, el datasheet de los capacitores y mirar cuánto tiene de diámetro el de 220 microfaradios. Por experiencia, creo que de 220 puede tener un diámetro aproximadamente de quizás 6, 7 milímetros de diámetro. Entonces, pues yo voy a ir directamente a una librería que se llama CAPPOL, perdón. CAPPOL. Perdón, CEPOL. CEPOL, mírenla ahí.
CPOL, ¿listo? Y voy a meterme entonces acá, en CPOL. Miren que todos son elementos SMD, esos son los que no deben de escoger, entonces voy a cerrar esa librería de ahí, voy a ir directamente acá, ¿sí? A esta otra. Tampoco, vamos a ver, hasta que aparezca un capacitor polar, mírenlo acá, y por acá está, mírenlos acá, listo. Entonces, voy a escoger uno que tenga por lo menos unos 7, entre 7 y 8 milímetros, y por ahí debe estar. Voy a escoger el que tiene 8 milímetros, mírenlo ahí, ¿sí? Y miren que es polar, positivo y negativo. Entonces voy a darle OK y lo voy a dejar por acá. Listo. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento necesito? Ese capol sería ese mismo, listo, este mismo de acá. Ya tengo dos diodos, ya tengo un LED, ya tengo dos resistencias, tengo el capacitor. Me falta sacar el transistor, ya lo tengo, me falta sacar ¿quién? El relé, ¿listo? Entonces el relé se busca como relé, y ese sí hay que buscarlo con mucha paciencia. El que yo les sugiero que busquen es el que tiene 5 pines, porque básicamente tiene 2 pines de la bobina, es decir, para no hablar en el aire, tiene 2 pines de la bobina, ¿sí? De este cablecito, y tiene 3 pines que sería el común, un NC y un NO, es decir, un contacto cerrado que cuando yo polarizo la bobina se abre, y al contrario, uno abierto que cuando polarizo se cierra, ¿listo? Con respecto a este común. Entonces, ¿qué pasa si polarizo esta? Entonces, o el sensor vibra, el sensor detecta el movimiento, entonces tac, pasa por acá. Y cuando pasa por acá, entonces, ¿qué va a pasar con esta bocina? Va a empezar a sonar. ¿Listo? Porque miren lo que vería. Vería quién, ABCC, y por el otro lado GND. ¿Listo? Muy bien. Entonces, voy a ir a buscar el relé, lo voy a buscar como relay. ¿Listo? Y este, como les digo, sí hay que tenerle mucha paciencia, hay que buscarlo con mucho cuidado. Este, por ejemplo, tiene, ¿cuántos? Tiene 2 contactos, no me sirve. ¿Sí? Voy a ir a buscar otro tipo de relé. ¿Sí? A ver, voy a buscarlo un poquito más abajo. ¿Sí? Miren, es como este. Es un relé como este. Un contacto común con un abierto, un cerrado y una bobina. No deben de escoger un relé diferente a este. ¿Listo? Entonces, apenas es el que tengo acá. CQ1, 12 voltios. De hecho, es a 12 voltios el circuito, entonces me sirve perfectamente. ¿Sí? Ese es el relé que necesito. Justo se me aplica. ¿Listo? Entonces voy a colocarlo acá. Esta es la bobina. Vamos a cerrar acá. Esta es la bobina, ¿sí? Y este es el contacto abierto y el cerrado y el común, igualito como lo dice el esquema. Por último, lo que voy a sacar son los wagos. Es un wago de 3 y un wago de 2. Voy a mostrarles la referencia de una vez. Wago de 3 y wago de 2. El wago, recuerden que cuando copien wago se encuentra muy abajo, muy abajo, muy abajo. ¿Sí? Línea del teclado abajo. Y mírenlo acá. El que tiene 2, perdón, el que tiene 3, listo, el que tiene 3, va a ir a dónde? A la entrada. Recuerden que esas 3 para mí van a ser BCC, GND y el punto central que se llama output, ¿sí? Mírenlo acá. BCC, o sea, B más, GND y el punto central que se llama output. Listo. Muy bien. Voy a ir entonces directamente acá y voy a sacar el wago que tiene 2 entradas. Listo. ¿Para quién? Para el de 2 entradas. Miren la referencia, para que no lo olviden. El de 2 es este y el de 3 es este. Mírenlos acá los dos. ¿Listo? Ahí lo pueden buscar en video. Voy a sacar el de 2 y el de 2 es ¿para quién? Para clic derecho, para irlo rotando, recuerden, clic derecho para irlo rotando. ¿Para ir a dónde? A la salida. ¿Listo? Ese es el que iría a la salida. Es decir, ese huevo que saqué era para este de 3 y ese huevo que saqué para alimentación y este huevo que saqué es de 2 para la salida, la bocina. ¿Listo? Todo el circuito queda a 12 voltios. Ya lo único que falta por sacar es esto. Entonces sería supply, ¿sí? Que sería supply, que sería los pines de alimentación. Voy a bajarlo un poquito por acá. ¿Sí? Voy a bajarlo un poquito por acá. ¿Listo? Y por acá encontramos a BCC, BCC. A ver, por acá, más abajo. Sí, encontramos a BCC, venlo acá. ¿Listo? Voy a sacar un BCC por aquí. Y voy a sacar otro elemento que se llama GND. ¿Listo? GND, mírenlo acá. ¿Listo? Vamos a sacar a GND. BCC y GND.
Esos mismos se pueden ir replicando en todo el circuito. Recuerden cómo se hace. Simplemente es copiar, darle clic encima y se pueden ir replicando por todo el circuito. ¿Listo? Donde se necesite, miren, donde se necesite. Pues, en este caso, todo simplemente lo que voy a hacer es hacer interconexiones. Me quedan 10 minutos de video, entonces voy a aprovecharlos para hacer la interpretación de cómo hacer un puente y cómo unir elementos acá en la tarjeta. Voy a unir elementos no como ustedes lo deben hacer, que es esta misma, sino que voy a unirlos aleatorios. ¿Listo? Miren, saqué línea, mirenla acá, línea, y clic, clic, sueltan con escape, clic, clic, sueltan con escape. Recuerden que es punto a punto, mírenlo, punto a punto, si no, entonces no les va a funcionar. Voy a conectar esta aquí. ¿Sí? La idea es que quede organizadito. ¿Sí? Listo. Este elemento, entonces, de aquí hasta acá, punto a punto. ¿Sí? Bien, punto a punto. Y no voy a conectar más, voy a conectar estos dos y no más, porque para que no se me vaya el tiempo, ya ustedes conectan el resto. Conectar estos dos ahí, y listo. Ya entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ir directamente acá donde dice generar board, ¿sí? Voy a hacerlo otra vez. Aquí dice generar board, donde está al lado de los unos. Voy a decir que sí. Y voy a traerme este circuito para acá. Todo este circuito para acá, miren. Voy a traérmelo todo. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Agrupo, la herramienta de agrupar el cuadrito. Y después de que agrupe, entonces le doy clic derecho y mover grupo. ¿Listo? Me lo traigo por acá. Y empiezo a interconectar elementos muy juiciosamente. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a darle clic a los elementos y voy a irlos rotando. Miren, con clic derecho los roto, ¿sí? Con clic derecho los roto. Clic para seleccionar, clic izquierdo y clic derecho los voy rotando. Y voy a ir uniendo, elementos. Voy a ir uniendo elementos poco a poco. ¿Listo? Voy a correr este un poquito más por acá. Este también lo voy a dejar acá. ¿Sí? Bajar por acá. Y ahorita vamos a hacer un puente con este, ¿listo? Vamos a hacer un puente con este elemento. Muy bien, voy a interconectar elementos. Recuerden que es con ruta. La herramienta de ruta es esta. Y le sugiero algo. A la herramienta de ruta, cuando ustedes la escojan, acá arriba va a aparecer el ancho. Mírenlo acá, width. A ese ancho le van a colocar un poquito más de 0.016. Colóquenle, por ejemplo, 0.04 para que quede un poquito más gruesa. ¿Listo? Mírenla acá. Ese es el ancho de la pista. Recuerden que quiebres perpendiculares no se pueden hacer de 90 grados. Entonces, cuando se selecciona el punto de unión, entonces se le da clic derecho. ¿Listo? Clic derecho. Y la idea es que queden así, diagonales. ¿Listo? Líneas diagonales. Voy a hacer este quiebre acá, ¿sí? Sin ir a tocar otros pines. Miren, por ejemplo, esto no se puede hacer porque hago un corto, ¿sí? Entonces tiene que ser por debajo. Entre elementos me puedo meter, ¿sí? Entre elementos me puedo meter. ¿Listo? Pero no puedo, lo que no puedo hacer es tocar, por ejemplo, pines que no son, pistas que no son. Miren que estoy dándole la vuelta a esto porque, pues, estoy mostrándoles cómo no se puede hacer cómo no se pueden interconectar pistas que no van. Por ejemplo, esta me está diciendo que la conecte a esta. Sí, ok. Si yo hago esto, hago un corto, ¿sí? Con otra pista. Solamente va esta. Listo. Esta me dice que va hacia dónde, por ahí a otro elemento. Entonces voy a enfocarme aquí, ¿sí? Con ajustar a pantalla. Y lo que voy a hacer entonces a continuación es hacer un puentecito. A esta lo voy a conectar así. Miren que me puedo meter entre el elemento, ¿sí? Me puedo meter. No hay ningún problema. Y este señor que está acá me dice que lo puedo conectar acá, pero voy a pensar de que se me está cruzando con otras líneas. Es más, voy a hacer algo. Voy a montar este elemento como por acá. ¿Sí? Voy a rotarlo acá así. ¿Listo? Voy a rotarlo acá así. Montarlo por acá, por acá, por acá, por acá. Voy a meterlo por acá. ¿Listo? Resulta que ahí, supuestamente, si yo saco la línea por acá, entonces voy a hacer un corto. A no ser que empiece a buscarle ruta, ¿cierto? A no ser que empiece a buscarle ruta. Por ejemplo, este espacio de acá, yo lo podría hacer. Podría hacer directamente esta línea, buscarle la ruta por acá, sin corto. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Pero voy a pensar de que no, hay un obstáculo acá, no me deja.
Entonces, y acá también, no puedo tocar esta línea. Entonces voy a hacer lo que se denomina un puente. Ojalá no le salgan puentes, ¿cierto? Esa es la idea, que nos salga la mínima cantidad de puentes posible. Voy a traerme el elemento un poquito más por acá, para que ustedes lo pueden ver bien. Y esta pista la voy a bajar un poquito por acá. Ah, bueno, cuando ya hicieron pista no se puede eliminar, sino que se le da, ¿sí? A un router, o sea, la que está enseguida, y se le da encima, ¿sí? Para que es un recuento de lo que ustedes ya han hecho, ¿sí? Vuelvo e interconecto aquí. Y si voy a tirar un puente, entonces lo que voy a hacer es esto. El puente entonces iría por ¿dónde? Iría directamente por acá. Voy a darle clic. Y resulta que no puedo tocar esta línea porque hago corto, ¿sí? Entonces, ¿qué debo de hacer? Voy a ir a la parte de arriba, miren que ahí ya le di clic. Y la idea es hacer un puente de acá hasta acá para venir a unir esta resistencia sin evitando este corto que voy a hacer acá. Sí, ahí hay un corto. Entonces, voy directamente acá, ya le di clic y voy a cambiar la capa de top, de bottom a top. Voy a bajarla directamente acá y miren que ya colocó un pad, o sea, colocó un puntico de unión. Y aquí, como ya le di clic, vuelvo y hago lo mismo. Cambio de top a bottom. Y literalmente quedó un puente, que cuando yo vaya a ver mi circuito, cuando vaya a ver el circuito para la impresión, entonces lo que voy a encontrar es que lo voy a ver sin esos puentes. Esos puentes se hacen con cables por fuera, ¿listo? O si es una tarjeta de doble cara, entonces, que la vamos a ver un poquito más adelante, ya al finalizar el curso, entonces ya me quedaría por la capa de abajo, ¿listo? Una tarjeta que se llama galleta, como tal, una baquela galleta, ¿listo? ¿Listo? Entonces, conclusión, ¿qué tienen que hacer ustedes? Básicamente, entregarme este circuito que está acá, bien organizadito, lo más que se pueda, lo más recogido posible. Por ejemplo, yo podría agrupar el circuito acá, ¿sí? Así como está, lo voy a agrupar un poquito más, le voy a decir mover, y lo voy a dejar por acá y lo voy a ajustar, ¿sí? Clic sobre el dimension, esa linecita se llama el dimension, y lo voy a dejar lo más pequeño posible, y tiro mis rutas acá, hago todas las interconexiones, que no hayan cortos por ningún lado. Si tienen que tirar puentes, pues entonces los tiran, pero no es necesario puentes para este circuito realmente, sino por si les sale. Y listo, muchachos y muchachas, este es el circuito que tienen que hacer entonces en la clase de hoy. Listo. Listo, profe. Voy a pausar el video, tengo un minuto, voy a terminar el video aquí, tengo un minuto para que me pregunten